Buenas, buenas, bienvenidos a la práctica. Hoy vamos a ver dos cositas. La primera con S vamos a ver la resolución rápida, ¿no? Del parcelito. Y después se van a meter conmigo a ver grafos. Dicho eso, todo tuyo, ese. Dale. Bueno, mientras hay VAR para ver si hay penal de Chile sobre Vidal, tenemos ejercicio 1. Para un árbol binario haber que ver elementos, la cantidad de nodos que no tengan nietos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, tenemos la típica estructura, ¿cómo se dice? Recursiva de, de función o primitiva, en este caso primitiva, ¿sí? Entonces, primitiva recursiva de árbol, ¿sí? Y tenemos que, para cada elemento, si ese elemento no es nulo, ¿sí? Hacer, por ejemplo, una función auxiliar que se fije si ese elemento, si los hijos de ese elemento tienen hijos. Entonces, de esa manera, vos vas recorriendo el árbol en cualquiera de los órdenes, in order, pre-order, post-order, y para cada elemento del árbol, ¿sí? Eso va a hacer que la primitiva sea ODN, vas a llamar a una función auxiliar, por ejemplo, que se fije, bueno, cuántos hijos tiene, esos hijos cuántos tienen nietos, o sea, cuántos hijos tienen los hijos, y si no tiene hijos de los hijos, ese nodo en particular, podemos contar uno más en el conteo de cantidad de elementos sin nietos, ¿sí? No, Eso marica, después se penal. puede... ¿Cómo? Dos penalti. No entiendo. Vamos. Nada, lo silencié. Hay gente que no entiende por qué abre el micrófono y se pone a charlar. Ok. Sigamos. Bueno, después el ejercicio 2 tenemos que ver si el nodo tiene algún hermano, ¿sí? Teniendo en cuenta que si A es hermano de B, entonces B es hermano de A, ¿sí? Esto de nuevo, primitiva, recursiva de árbol. La forma más fácil de analizarlo es cuando estás en un elemento, podés ver ambos de sus hijos, si es que existen, ahí contar eh, esos elementos que tienen hermanos. Por ejemplo, yo estoy en el elemento A, que es padre de B y C, entonces ese elemento A se fija si tiene hijos B y C, como tiene hijos, incrementa en 2 la cantidad de elementos que tienen hermanos en el árbol. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en un elemento, si ese elemento es hermano de otro, ya lo conté, porque lo conté en el padre de ese elemento. Cada elemento cuenta cuántos hermanos hay en sus hijos. ¿Sí? De esa manera, cuando llegues a una hoja, vas a ver que los hijos no van a ver, entonces no va a contar hermanos en ese caso. ¿Sí? Bueno, y el ejercicio 3 es muy parecido. Ay, ay, ay. Perdón. El ejercicio 3 es muy parecido al ejercicio 2, solo que en vez de contar los hermanos, hay que contar los que no tengan hermanos. Entonces, de nuevo, desde el padre, miro a mis dos hijos y si existe uno y no existe el otro, entonces hay un elemento sin hermanos. Si no existe ninguno de mis hijos, no hay elementos sin hermanos, y si existen los dos hijos, tampoco hay elementos sin hermanos porque son hijos, son hermanos entre sí. ¿Sí? Y eso de nuevo, siempre con la misma estructura recursiva de árboles y llamando recursivamente a los hijos, y los resultados de los hijos los vamos a recuperar sumando, ¿no? Como cuando contamos la cantidad de hojas. Tenemos, bueno, yo me cuento a mí si soy una hoja y además llamo recursivamente a hermanos a mis hijos de izquierda y derecha, sumando los resultados que den esas funciones. ¿Sí? Eso se puede resolver directamente con la recursividad. Los ejercicios 4 y 5 y 6 son de primitivas de hash, ¿sí? Lo importante de estos ejercicios es que vienen bien los manejos de cómo se controlan los elementos, tanto en un hash cerrado o un hash abierto, ¿sí? En el hash cerrado, ver que si el elemento está ocupado lo usamos y si no, no lo usamos. En el hash abierto, recorrer las listas que tengan elementos y si la lista está vacía, no se recorre, ¿sí? Pasar al siguiente, ese tipo de cosas. Era lo que se buscaba del ejercicio. En particular, el de duplicar dato, sí, simplemente era llamar a la función de duplicar datos, si devolvía true, en el elemento que estoy en el hash, multiplicar por 2 el valor. ¿Sí? Eso es de referenciar el int asterisco, multiplicar por 2 y listo. ¿Sí?
Mientras tanto, vamos contando el elemento, el número K, cosa de no pasarnos de la cantidad de veces que había que hacer esa operación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? El ejercicio 5, de nuevo muy parecido, esta vez con hash abierto, ¿sí? Lo que había que hacer era recibir esa función aplicar, que había que aplicar a los datos, y simplemente recorriendo a través del hash los elementos, mientras estemos por debajo del número K, aplicar esa función al dato que está en el hash, ¿sí? También es importante distinguir lo que era clave y dato. En el hash tenemos las dos cosas guardadas en el campo y, por ejemplo, en el ejercicio 1 había que, con la clave, preguntar si había que duplicar el dato y luego duplicar el dato y no la clave, porque la clave no tiene sentido multiplicar por 2 una clave. Ese, Sí, pregunta, en el 5, ¿estaba mal utilizar el iterador? sí. En todos los casos, el iterador es su propio TDA y había que hacer una primitiva de hash. Sí, es algo que estuve viendo en el chat, se preguntó muchas veces. Ah, pensé que tipo, el iterador formaba parte de las primitivas de hash. No es el caso. Viene al lado de que el iterador conoce el hash, pero el hash no conoce el iterador. Entonces, el hash no puede usar algo que no conoce. Exactamente. Bien, luego el ejercicio 6, de nuevo, muy parecido con hash abierto. Lo que teníamos era una función que devolvía un booleano, ¿sí? Le preguntamos para la clave si debía devolver el dato, ¿sí? Entonces vamos de nuevo, recorriendo el hash de las formas correctas, por las listas, etcétera. Y por cada clave que encontramos, le preguntamos a la función devolver datos si hay que devolverla, y siempre que estemos por debajo del número K, se agrega a una lista resultado que tenían que armar, ¿sí? Perdón por el error que acá decía bool, pero claramente debía devolver una lista, la primitiva. Y, de nuevo, si al final nos damos cuenta que la cantidad de elementos que agregamos a la lista fue menor a K, la llenamos con null y listo. ¿Sí? A ver si hay más preguntas. Si no tengo perfecto los punteros resta mucho, bueno, vamos a ver cuánto resta cada cosa. ¿Qué orden tenía el 6? Bueno, los ejercicios 4, 5 y 6, todos tienen de orden O de n, ¿sí? Asumiendo que las funciones auxiliares que nos pasan por parámetro son O de 1. Se hace eso una vez para cada uno de los elementos del hash, entonces en total es O de n, ¿sí? Tanto cualquier manejo que sea del hash para recorrerlo entero va a ser O de n en total, ¿sí? Y antes de que dejen de ser las 19, 20, podemos decir 7, 8 y 9, sencillo, era hacer el seguimiento, ¿sí? Tenían, por un lado, radix, ¿sí? De nuevo hay que aplicar primero la última posición, después la anterior y después la primera, para que quede ordenado, siempre sea más relevante la primera, luego la segunda, luego la tercera, tanto en el ejercicio 7 como en el ejercicio 9, que habían 4 posiciones, de nuevo hay que empezar de atrás para adelante, para que quede ordenado de adelante para atrás, ¿sí? Se podía explicar que al ser un número entre 0 y 99 en el 7, entre 0 y 255 en el 9, se cumplían las condiciones para aplicar radix, ¿sí? Y de hecho no hace falta que lo hagan por cada dígito, ¿no? Al ser acotado de 0 a 99 y de 0 a 255, lo podían hacer por cada componente y no necesariamente por cada dígito de la componente, ¿sí? Ahí se ahorraban varias pasadas, ¿sí? Y después en el ejercicio 8 lo mismo, un seguimiento, esta vez de counting sort, y en todos los casos se preguntaba si era estable, ¿sí? Ya sabrán, cada uno de los casos si era estable, ¿sí? Y por ahí un poco para confundir, preguntamos qué sucede en el orden de los elementos del mismo año, que eso es justamente equivalente a estable, ¿sí? Así que en ese caso era responder 2 veces la misma pregunta en el ejercicio 8. Entonces, si no hay dudas, podemos pasar a la clase de verdad. Bueno, tampoco te tires tan abajo, la clase de verdad, wow. Esto es parte No, de la clase. este es el segmento Claro. que la gente le tiene miedo de escuchar porque
viste recién bien en el parcialito. Tal cual. Acá Nicolás dice, espero no haber justificado de más y haberme equivocado. Ah, son los clásicos errores de la facu, ¿no? Yo también, creo que en análisis, justifiqué un choclo así y después me pusieron mal por unos 3 renglones al final. Pero bueno, es hablar de más. Puede pasar. En general acá no pedimos que justifiquen tanto, así que... Bien. Vamos a empezar con la clase de verdad, como dice ese, la regarca. Y déjeme un segundo que comparto pantalla. Y vamos a ver grafos, ¿sí? Vamos a hacer un rápido repaso de la teórica y después vamos a terminar con un ejercicio. Acá vamos a tratar de que todo el mundo ya, luego de esta clase, entienda los grafos y los órdenes y todo. Entonces, si no entendieron algo en la teórica, hoy es el momento de preguntar, no mañana, hoy preguntan, ¿sí? Porque voy a ir a un paso, no rápido, pero no me voy a detener a sobreexplicar algo, ¿sí? Así que si algo que no, alguien, cualquiera, no entendió, me avisa y lo miramos más en detalle, ¿ok? Perfecto, grafos. Empecemos. La nomenclatura para básicamente todo este segmento es B como la cantidad de vértices y E la cantidad de aristas, o elches, ¿sí? Las flechitas y los vértices, ¿sí? B y E. Anótenselo en la mano derecha, o la mano izquierda con la mano derecha, no sé. Estas son las dos nomenclaturas más importantes y vamos a usar esto para calcular todos los órdenes o explicar todos los órdenes. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué vieron? ¿Qué tipos de grafos o qué tipos de aristas vieron en la teórica? Pam. Santiago dice dirigidos, no dirigidos. Exactamente. ¿Alguien se anima a decir un caso que usen día a día de un grafo dirigido y un caso que usen día a día de un grafo no dirigido? Rodrigo dice, Twitter es un caso dirigido. Exactamente. Yo, por ejemplo, Jorge, no lo voy a escribir acá, sino va a ser un mamarracho. Jorge sigue a Santiago. Vamos a poner bien la flechita. Sigue a Santiago. Entonces esto se representa así. Una flecha con dirección, ¿sí? Yo sigo a... Santiago no me sigue a mí. Entonces no hay una flecha para el otro lado. Si Santiago me siguiese a mí, sí pondríamos una flechita, ¿sí? Entonces tenemos una forma de representar quién sigue a quién. Lo mismo con Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro caso de otra? Nicolás dice, Facebook es no dirigido. Exactamente, por ejemplo, voy a borrar y reutilizar los mismos ejemplos. Si yo soy amigo de Santiago, hay una recta, porque Santiago es amigo mío, ¿sí? Entonces eso es un caso de un grafo no dirigido. También está, no sé, Facebook, podría también estar LinkedIn, ¿sí? LinkedIn es un popurrí porque yo puedo ser contacto y después también está la otra dimensión de si sigo o no los posts que hacen, ¿viste? Pero es la misma esencia. Bien, y después eso nos marca que nuestras aristas pueden tener dirección o no. Entonces puede ser un grafo dirigido o no dirigido. ¿Qué otra cosa más vimos de los grafos? ¿Qué pueden tener más específicamente las aristas? Acá Rodrigo tiró una pregunta. ¿Un grafo de estaciones de subte de varias líneas sería no dirigido? Y depende, Rodrigo. La respuesta sería, hay veces que, vamos a ser claros, un mismo problema se puede modelar de las dos maneras, ¿sí? Y según qué es lo que querramos hacer, por ahí nos conviene uno o en el otro. Por ejemplo, si tuviésemos estaciones que solo van de una dirección a la otra, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una estación A que va a una estación B, y B no puede ir a A porque el diseño del tren es una porquería, tiene que ser sí o sí un grafo dirigido. Ahora, si todas las estaciones entre todos los nodos son ida y vuelta, entonces o puedo hacer dos aristas o puedo dejar solo una arista sin dirección, ¿sí? Nicolás dice, Steam es no dirigido. No sé, Steam, bueno, no sé qué modelarías, pero bueno,
Vamos a seguir con los tipos de aristas. Tenemos las aristas, ¿no? Que dan dirección o no. ¿Y qué más pueden guardar las aristas? Vamos a borrar esto. Vamos a poner Nicolás. ¿Alguien me puede decir que, aparte de dirigido o no dirigido, qué podíamos ver? Supongamos tenemos esta red de amigos. Santiago dice, algo de pesado, no pesado, exactamente. Podemos guardar información dentro de las aristas. Y cuando se le dice guardo información, se le dice tengo una lista pesada, ¿sí? Puedo guardar uno o más campos, ¿sí? Y, por ejemplo, cada campo puede significar algo. Por ejemplo, en el mismo grafo puedo decir el nivel de confianza que cada una de estas personas tiene. Entonces, por ejemplo, Jorge y Santiago tienen confianza 5 y Jorge y Nicolás tienen confianza 8 porque juegan a los mismos jueguitos. Pero en el mismo grafo, en la misma arista, también puedo agregar, por ejemplo, a qué distancia están en kilómetros. Entonces puedo decir que ellos viven a 10 kilómetros de distancia y que también Jorge y Santiago viven a, no sé, 2 kilómetros de distancia. ¿Sí? Entonces, podemos guardar en la misma lista varios atributos, ¿sí? Esto es programáticamente, tiene sentido. Y cada algoritmo que usemos puede usar uno o varios atributos, ¿sí? Porque esto es un TAD para guardar cosas. Y lo que hacemos después de ese TAD, aplicamos algoritmos para solucionar algún problema que querramos hacer, ¿sí? Eso ya lo van a estar viendo en la teórica de distintas cosas. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo viajar de un lado a otro en la menor distancia. Entonces, si quiero hacer un viaje de la menor distancia, supongamos, pasando por distintas personas, ¿no? Obviamente, esto no voy a hablar del algoritmo, voy a hablar de qué dato tendría que usar, no sé, Pepe. Si yo tuviese que recorrer sí o sí pasando por amigos, no voy a usar el nivel de confianza que tengo con mis amigos, voy a usar la distancia para ver cuál me conviene en cuestión de distancia, ¿sí? Entonces, cada algoritmo va a usar uno de esos datos. Juan dice, ¿quiere decir que la lista tiene su struct? Exactamente, Juan, sí. Programáticamente en C, podríamos decir, tengo una lista y adentro de la lista tiene un struct que puede ser un body asterisco, y que ahí ya tengo guardadas varias cosas. Sí, tranquilamente. Bien, entonces volvamos para lo anterior. Entonces, acuérdense, es una forma de guardar cosas y no necesariamente es solo un valor, pueden ser varios, ¿sí? La mayoría de los algoritmos solo usan un valor de esos. Bien, entonces, dirigidos o no dirigidos y peso o sin peso, ¿sí? Buenísimo. Ahora, vamos a las distintas formas de representar un grafo, porque hay muchas, ¿sí? Y de hecho, no vamos a ver todas. No estamos viendo las formas esparsas de... Bueno, sí, mentira, vimos algunas, pero no todas. Pero estas son las más importantes. La de incidencia la voy a pasar rápido, pero acuérdense que teníamos una matriz que la fila era la arista y la arista decía quién con quién se unía, ¿sí? Y entonces, cada fila es una arista, ¿sí? Y podemos ver que A1 acá está en la primera fila, A2 está en la segunda fila y A3 está en la tercera fila. Y cada fila tiene todas las columnas. Medio el Pepe, ¿no? Es medio raro esto, pero a veces sirve. ¿Y para ustedes qué significa que tenga los signos positivo, negativo y 0? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué tiene -1? ¿Por qué tiene 0 y por qué tiene 1? ¿De dónde sale y a dónde va? ¿De dónde sale y de dónde va, Felipe, que no es Felipe? ¿Y de dónde, por ejemplo, la lista 3, ¿de dónde sale y dónde va? Mirando la matriz. Sale de A y va para B. Sale de A y va para B, tal cual, sí. Entonces, el negativo es de dónde sale, el positivo es a dónde llega, ¿sí? Ramiro dice sentido, indica exactamente, sentido de la lista, tal cual, la dirección. De hecho, no es la dirección porque, bueno, vieron físico y nos caga piñas, esto se entiende. Perfecto. Sigamos. Bien. En un grafo no dirigido no hay signos. Claro está. Bien. La siguiente es la matriz de adyacencia, ¿sí? En donde teníamos en las filas la cantidad de vértices que tiene el grafo y en las columnas también la cantidad de vértices que tiene el grafo, ¿sí?
¿Y alguien me puede decir qué son los ceros y uno? ¿Qué son los ceros y qué son los unos? Es parecido a lo anterior, ¿eh? Sí, ¿cuáles tiene al lado y cuáles no? Exactamente. En realidad, ¿quién se conecta con quién? ¿No? Nos podemos parar de este lado o de este lado. Depende. Vamos a ver por qué depende. Y vamos a ver, yo me miro. ¿A se conecta con A? No. Si A se conectara con A, debería ser como un bucle así, con sí mismo, ¿no? ¿A se conecta con B? Sí, porque tenemos un 0, un 1 acá. ¿Para qué voy a...? Porque tenemos un 1 acá, ¿sí? Y representa esto. ¿Y A se conecta con C? No, porque no hay una arista, ¿sí? ¿Dónde? Pregunta, ¿esto es para un no dirigido o no dirigido? Acá tendría que haber signo. Ramiro dice no dirigido. Leonel también. Miren la canción. Bien, varios dicen dirigido y hay uno se ríe. Bien. Exactamente. Lucas dice A con B y B con A es distinto. Acá tenemos la posibilidad de guardar los vectores contra los vectores, ¿sí? Entonces, si miramos con detalle, no hace falta usar signo. De hecho, podemos usar el signo para guardar algún valor, si queremos. Hasta ahí. De hecho, más o menos. Y la joda es, esto es desde, como que la fila es desde dónde sale. Sale desde A y hasta dónde llega. Entonces sale desde A y llega hasta B, ¿sí? Si fuese no dirigido, tendría, bueno, de hecho, ¿qué valor tendría A con B y B con A que cambiar en esta matriz para que sea no dirigido? Es una buena pregunta. Solo con A y B, ¿no? No me importa el resto. Y voy a remarcar la pregunta. Si es solo A y B, entonces solo podemos modificar, solo vamos a modificar o esta columna o esta fila. ¿Sí? ¿Eso es verdad? Iván dice, ya Iván tiró la definición matemática que me gusta, dice Iván tiene que ser simétrica la matriz. Exactamente. Y mi respuesta, respondo a mi pregunta es, no, te falta también B y también te falta A, ¿sí? Porque si no es dirigido. Entonces, la respuesta es, si es dirigido, no necesariamente simétrica. Si es no dirigida, tiene que ser simétrica. Entonces, lo que deberíamos hacer, si A se conecta con B acá, B se conecta con A y acá debería haber un 1, ¿sí? Porque acá no hay dirección, es todo conectado, ¿sí? Entonces, sí, debería ser simétrica, ¿sí? Y esto ya dice, no hace falta poner signos negativos para marcar la dirección, ¿ok? ¿Alguna pregunta de matriz de adyacencia? Bueno. Bien. Lista de adyacencia, ¿sí? Vamos por partes. Ahora, lista de listas. La lista de listas es, tengo una lista inicial, ¿sí? Con todos los vértices, ¿sí? Con los B vértices. Y después, acá adentro voy a tener todas las aristas, ¿sí? Voy a tener noditos, ¿no? Y cada entrada acá me va a decir qué hace, conecta con los siguientes elementos, ¿no? Que se conecte con B y con D. Y en este caso también es fácil saber si es dirigido o no dirigido porque debería haber los mismos elementos en A, cuando digo A, digo este A, que en este B, ¿no? Si fuesen simétricos. Si está conectado con B, entonces aparece la combinación esta, B también debería acá tener A. Nótese cosa un poquito importante, que es importante para ustedes. Dentro de esta lista, ¿sí? No hay orden. ¿Sí? Esto es importante para los siguientes lugaretes que vamos a hacer algunas cuentas de cálculo, ¿sí? Dentro de esa lista no hay ningún tipo de orden, porque es una lista común y corriente, ¿sí? Bien. Ok. Y por último tenemos diccionario, ¿sí? Que tenemos un diccionario y dentro tenemos otros diccionarios. Y lo podemos modelar como, tenemos un diccionario, el primero de acá, donde cada clave es el vértice, tenemos B claves al principio,
Y dentro de cada clave vamos a tener como valor un otro diccionario, ¿sí? Cuando digo otro diccionario me refiero a esto. Va a haber otro diccionario que adentro va a tener la clave. Pregunta para ustedes, ¿qué guardaría acá en el valor del segundo diccionario? ¿Qué podría guardar? Opción A, las facturas que me comí ayer a la tarde. Opción D, los dólares que tengo en el colchón. Opción C, los pesos de la arista. El peso o un bull si no es pesado. Podría ser, esa es buena. Si no es pesado, deberíamos por ahí probablemente especificar alguna forma de decir que no es pesado. Sí, está bien. Y si es pesado el peso, o en su defecto, si queremos ser un poco más genéricos, por así decirlo, el struct que tenga datos ahí internos de más de uno, lo que sea. ¿Sí? Así que ahí guardamos el dato del peso. Ya sea el peso un simple int o un struct que guarde varios valores. Bien. Vamos a hacer ahora una tabla comparando los costos de las distintas operaciones, ¿no? Y tengo esta tablita, y por cada uno vamos a calcular cuánto ocupa memoria, bueno, ya lo vemos en cada columna, ¿no? Entonces, para la primera, que es la matriz de incidencia, ya lo vieron con Martín en la práctica, así que lo voy a pasar muy rápido, ¿sí? Pero básicamente la matriz de incidencia en memoria ocupa B por E, que era B columnas y E filas, ¿sí? Porque era E, son la cantidad de aristas, y acuérdense que era B y E. Agregar un vértice es B por E porque tengo que agarrar toda la matriz y copiarla de vuelta, ¿sí? No tenemos ningún comentario para las dos matrices, tanto la de incidencia como la de adyacencia. No estamos con ninguna optimización, ¿sí? Tranquilamente, en especial para agregar y sacar vértices o aristas, ¿sí? El E hace agregar y sacar columnas, ¿sí? Dependiendo de qué matriz estamos hablando, podríamos hacer alguna optimización, ¿sí? No en todas, pero en algunas. Pero vamos ahora, para simplicidad de las cuentas, ¿sí? Asumir que no hay optimización y cada vez que agrego una columna en una matriz o agrego una fila en una matriz, tengo que copiar la matriz entera en una nueva de tamaño 1 más grande, ¿sí? Acá uno ya dice, no, pero podrías hacer algo amortizado, de multiplicar por 2 y entonces que la tendencia sea menor a B por E. Sí, tranquilo. Ahora vamos por lo fácil, sabemos en la cota máxima, en el peor caso, o un caso bastante malo, y después no excede un poco la materia, pero sepan, lo importante es sepan que hay optimizaciones de esto, ¿sí? Así que no son los peores órdenes. Hay mejores en general en la práctica. Bien. Agregar una arista involucra agregar una fila más, entonces tenemos que copiar la matriz de vuelta, B por E. Ver si está conectado con B, o sea, si dos vértices están conectados, me cuesta O de E porque tengo que recorrer todas las filas, ¿sí? Y ver si hay un match entre dos vértices. Sacar un vértice es sacar una columna, le hace copiar la matriz de vuelta, y sacar una lista es sacar una fila, que es, en esencia, copiar la matriz de vuelta, ¿sí? Ahora vamos por la matriz de adyacencia, que puedo dedicarle un poco más de tiempo. La matriz de adyacencia lo tenemos acá. A ver, dame un segundo. Tiki, tiki, tiki. Una hermosa matriz de adyacencia, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta en memoria? Memoria. Voy a dar una pista. B por B, ¿no? Porque yo acá tengo B filas, y voy a borrar esto, así no. Y tengo B columnas, ¿sí? Entonces es B por B. Bien. Sigamos. Uf, esto va a estar heavy. Esta es la lenteja. Bien. ¿Cuánto cuesta? Bueno, voy a ir rápido de vuelta. Agregar un vértice es agregar tanto como una columna y también agregar una, ¿cómo se dice? Una fila, ¿sí? Cualquiera de las dos involucra copiar la matriz de vuelta. Así que acuérdense que si crea una fila y una columna,
es copiar de vuelta todo. Entonces, agregar un vértice es agregar tanto las dos cosas, una fila y una columna, lo que sea, entonces copio de vuelta. Agregar una arista, ¿sí? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Yo agrego una arista acá. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? Yo digo, se conecta, no sé, F con E, en un grafo no dirigido. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista acá? La pregunta sería, ¿tengo que agregar una nueva columna o una nueva fila? Vamos por esa, la primera. ¿Tengo que agregar una nueva columna o una nueva fila? No. No, porque es simplemente las columnas se filan en los vértices. No tengo que agregar ningún vértice, no tengo que agregar ninguna fila o columna. Bien, esa era la primera pregunta. Y la segunda, ya que estamos, ¿cuánto me cuesta acceder a una matriz? Es decir, acceder a una posición de memoria y cambiarle un valor. O de 1. Lucas dice O de 1. Exactamente, Lucas, exactamente Felipe. Yo me paro, esto le hace, pongo letras, pero también pongo la posición, porque podría ser cualquiera de las dos, ¿sí? Podría mi vector tener su nombre como un número que representa su posición en la matriz, o tener un string que sea su nombre y después con un hash saber su posición en la matriz, que eso es O de 1. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Entonces, si quiero, por ejemplo, pararme acá es acceder a memoria en una posición, y entonces eso es O de 1. Cambiar eso también es O de 1, ¿sí? Entonces, por pasar de esto que es un 0, de hecho, va a estar todo en 0 y las que se conectan son 1. Pasar de 0 a poner 1, voy a cambiar de color así. De poner 0 a poner 1, ¿sí? Eso es O de 1. Bien. Acá lo malo es que tengo que hacer esto cada vez. No sé por qué no le gusta. Bien. Después, ya vimos agregar una lista. Ver si está conectado con B, ¿cuánto me cuesta? También O de 1. O de 1, tal cual, porque es acceder a una posición de la matriz. En vez de hecho, es más fácil, ni siquiera lo estoy sobreescribiendo, lo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, esto es O de 1, muy bien. Sacar un vértice. ¿Cuánto nos cuesta? Voy a dar una pista. Sacar un vértice en una matriz de adyacencia, donde tenemos vértice y en columnas y filas, es modificar la matriz, ¿no? Y como dice Nicolás, es B cuadrado, o sea, B por B, porque tenemos que copiar la matriz entera con una fila y columna menos, ¿sí? Y sacar una arista, ¿cuánto me queda? O de 1, porque O de 1 simplemente voy a volver para atrás. Sacar una arista es, por ejemplo, donde yo tenía acá un 1, saco y lo cambio a 0. Entonces, sacar una arista es simplemente modificar un valor en una posición de memoria, que eso es O de 1, ¿sí? Ahora vamos a las más divertidas. Igual es alto spoiler porque medio que estamos viendo en el preview los valores, pero bueno. ¿Cuánto me cuesta en una lista de adyacencia en memoria? La lista de adyacencia, la lista de adyacencia, ay, la puta madre. Bueno, B más C. La estoy pifiando con esta presentación. B más C. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la matriz, lo voy a dibujar acá, chiquitito. Tenemos la listita original y después teníamos las sublistitas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, voy a hacer todas estas directo y no voy a ir yendo y viniendo. En una lista de listas, ¿sí? Teníamos, voy a hacerlo así fácil, A, B y C. Voy a hacer solo 3, así no copio todo. Y vamos a hacer un D así. Entonces, si yo sé que B está conectado, por ejemplo, con C y con D, ¿sí? Por ejemplo, C está conectado con D también. Vamos a hacer esto así nomás. Entonces, tenemos, por un lado, es fácil saber que siempre acá va a haber B vértices, porque tienen que estar todos. No puede faltar ninguno. Y después también sabemos que acá adentro, ¿sí? Todos los elementos que estén en cada una de las sublistas, a lo sumo
en realidad, perdón, no lo suman, no, suman en total E. ¿Sí? Porque son la cantidad de aristas. Por cada arista hay un nodo en alguna lista. ¿Sí? Como hay un nodo en alguna lista por cada arista, eso es E. Entonces la sumatoria es B más E. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? En esta modalidad. Agregar una arista es, yo me voy a ir a un lado y digo, bueno, ahora, no sé, vamos a poner A. No, vamos a poner D se conecta con A. Vamos a poner esa. Yo quiero agregar la conexión D se conecta con A. Nicolás dice O de 1. Ok, yo de la nada me paro acá místicamente y digo, sí, yo sé que vos D estabas acá. ¿Por qué? Porque no sé. Y de repente te agrego un elemento acá. ¿Eso es verdadero? Acá Nicolás dice, ah, no, tiene que recorrer. Exactamente, Nicolás. Dato curioso, esta lista tampoco está en un orden, porque yo puedo ir agregando, sacando el mismo vértice y no me va a quedar este orden. De hecho, bueno, voy a dar un ejemplo así, romperles la cabeza, que A y D tranquilamente pueden estar en otro... ¡Ay! Puse A de vuelta arriba. Podría tener este orden, D acá arriba y A acá abajo, ¿sí? No hay orden. Y segundo, es una lista enlazada. Así que tenemos que, ¿cómo se dice? Recorrer todo. Nicolás dice, pero insertar en la lista es O de 1, ¿no? Sí, insertar en la lista es O de 1. Pero encontrar un elemento en una lista no es O de 1, es O de B, en este caso. Tengo que ir y preguntar, bueno, justo ahora me quedó el ejemplo más boludo. Vamos al revés. Quiero conectar D con A. D con A. Entonces digo, uy, estoy mal, ¿eh? Quiero conectar A con D. Entonces, lo primero que hago es, ¿vos sos A? No. ¿Vos sos A? No. ¿Vos sos A? No. ¿Vos sos A? Sí, te encontré, acá estabas, felicitaciones. Te agrego un elemento. Insertar al principio, fin, D. ¿Eso es así? La respuesta es no. Entonces vamos por partes. La primera es, tuve que recorrer todo esto, así, taca, taca, taca. ¿Eso fue seguro o de B? Estamos, acuérdense, siempre calculando el peor caso. Eso parte 1, ¿sí? Después, vamos a sacar esto así, queda menos engorroso. Y después el segundo punto es, yo puedo simplemente acá agregar un nodo sin tener consideración que había acá. O sea, supongamos que había más elementos. Yo puedo así de una meterlo. Lucas dice, tenés que ver si la conexión ya estaba. Exactamente, Lucas. Yo, por ahí, en algún momento, tenía D acá, por ejemplo. ¿Sí? D estaba ahí chiquitito. Esto es D. Entonces no quiero meter dos veces la misma conexión, ¿sí? Incluso tranquilamente podría tener dos pesos distintos y entonces sería un desastre, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, uno, ver si está el vértice que quiero agregar la lista, buscarlo, serían esos, el primero es O de B, y después dentro de esa sublista, ver si ya estaba o no. Lucas dice, tenés que ver si pero eso es como máximo O de B. Exactamente. Entonces sería paso 1, este de acá arriba, ¿sí? De hecho lo voy a poner en rojo. Así queda distinguido. Este primer paso es O de B. Y después, el segundo paso, lo vamos a poner en azul, es recorrer toda esta lista de acá abajo. Que eso es otro O de B. Agregar al final, o agregar al inicio, o agregar en cualquier lado de una lista, acá, digamos, una vez que ya recorrí todo, probablemente agregue al final, ¿no? Para consistencia, o lo mismo, sería O de 1. Entonces, o sea, obviamente si agrego O de 1 acá, no cambia absolutamente nada la cuenta, así que ni siquiera lo agrego. Entonces me queda 2 O de B o O de B, que me queda O de B. Exactamente como Lucas dice, sería 2 por O de B igual a O de B. Exactamente, nos queda O de B. Entonces, de hecho, voy a mirarlo así desde acá arriba, no importa. No puedo hacer esto, no. Vemos que agregar en la lista de adyacencia nos queda O de B.
Y acá tengo dos valorcitos. Hay un comentario que no dije todavía, que es, hay un híbrido, digamos, el hijo no querido, entre la lista de listas y el diccionario de diccionarios, ¿sí? Porque alguien dijo, che, ¿qué tal si mezclas los dos de forma que no sea tan raro? Vamos a dejar esto ahí. De forma que no sea tan raro. Y entonces, ¿cómo sería de forma que no sea tan raro? Para que voy a... Dale, escribí. Entonces, podría ser que haya un diccionario que tenga de clave alguna clave y que adentro, en vez de tener otro diccionario, tenga una lista con los elementos. Perdón, aquí. ¿Sí? Esto es una pequeña variación, sí, que es como el intermedio entre los dos, en el cual, ¿qué ventajas tiene esto? Ventajas o diferencias, yo diría. Acceder a la primera posición, ¿sí? Eso de 1. Y entonces después recorrer estos elementos de acá, eso sí sigue siendo O de B, ¿sí? Pero estos dos casos, tanto lista de listas como diccionario de lista, el costo de agregar una lista es O de B, porque esta parte no me la zafo, ¿no? Tendría como O de 1 más O de B. O sea, sigue siendo O de B, no hay diferencia. Ahora, vamos por el otro caso. Vuelvo para arriba un segundo. Vamos por el caso de, y voy a borrar esto anterior. Bueno, obvio, si alguien no me entiende, me para, please. Entonces, por ahora voy a sacar que así no marea. Vimos que lista de listas es O de B para agregar una lista. Ahora vamos a ver el caso de que si quiero agregar un vértice. Alguien me dice cuál sería el procedimiento que tendría que hacer esta lista de listas para agregar, no sé, Z en algún lado. ¿Cuál sería? Vamos a dejar y vamos a borrar esto. Tenemos esta lista de listas y queremos agregar Z. ¿Cuál sería el primer paso que tiene que hacer? Lucas dice como comentario de lo anterior, la complejidad es la misma. Sí, la complejidad es la misma para agregar una lista. Ahora vamos a ver para agregar un vértice. Agregar vértice. Quiero agregar este vértice, el Z. ¿Cuánto me cuesta? Nicolás dice, preguntar si existe el vértice. Exactamente. Si no existe, agregarlo a la lista de listas, creando una lista interna. Lo que sea. Sí, exactamente. Lo primero que tengo que hacer, como dice Nicolás, es ir nodo a nodo de estos de acá afuera, de la primera, de todos los vértices, y preguntás, ¿sos Z? Porque si sos Z, yo no lo voy a agregar a un nuevo vértice, porque ya lo tengo agregado, ¿sí? Entonces, y la única forma en una lista de adyacencia de verificar si ya existe un elemento o no, es recorrer todos los elementos. Entonces, luego de recorrer todos los elementos, puedo poner al final, acá un Z, por ahí con una lista vacía, una lista o nulo, lo que sea, y cuando agrego el primer elemento, agregar uno, lo que sea. Es una lista ahí adentro, no me importa. ¿Cuánto me costó agregar Z? ¿Cuánto me costó toda la operación esta? O de B, exactamente. Básicamente recorrer todo esto, ¿sí? Que era recorrer todos los vértices que había en el grafo, es O de B, porque B es la cantidad de vértices. Agregar un elemento al final, esto es O de 1 en una lista. Crear una lista, no crear una lista acá vacía, lo que quieras, esto también es O de 1. Así que no hay que hacer mucha cuenta ahí, o sea, más un 1 de 1, 2 O de 1, 3 O de 1, no pasa nada. Lo importante es el O de B al inicio. Bien, ¿qué más tenemos que calcular? Ahora sí, ya vimos que para lista de listas es O de B. Ahora, vamos acá. Para diccionario de listas, que es el raro el hijo entre diccionario y lista de listas. ¿Cuánto me cuesta ver
si Z estaba dentro de los vértices que ya tiene el grafo. Acuérdense que diccionario de listas, perdón, era que teníamos las claves y tenía acá, dentro de cada clave, los adyacentes, ¿no? A, B, etc. ¿Cuánto me cuesta? Le hace, tengo que ver si en este, o sea, tengo que ver acá, tengo que buscar acá, sería la... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el orden de agregar un vértice? Acuérdense que estamos haciendo agregar vértice. Agregar vértice en lista de listas, ya calculamos que era O de B. Y agregar un vértice en lista, en diccionario de listas, en el cual teníamos primero un diccionario y dentro de cada clave el valor en una lista, con todos los adyacentes, tenemos que hacer el mismo procedimiento, chequear si ya está o no. Y en un diccionario, como dice, bueno, Nicolás lo dice con pregunta, pero dice O de 1. Sí, ver si ya existe una clave en un diccionario acá abajo, eso es O de 1. Después crear una lista vacía, O de 1. O agregar una clave en un diccionario, también es O de 1. Entonces, todo esto es O de 1. Eso lo vemos reflejado en acá al final. Un segundo que muestro todo. Esto se pasa muy lento, después lo tengo que corregir. Se pasa lento en la tablet, no en la compu. Y esto lo vemos reflejado acá, que tenemos lista de listas, LL, o de B, porque tenemos que recorrer toda la lista para ver si estaba repetido, y el O de diccionario de listas, DL, es O de 1. ¿Sí? Después esto ya lo vimos, el agregar la lista O de B, si ya lo calculamos. Y díganme, para ustedes, ver si A está conectado con B en la lista de listas. ¿Cuál sería el procedimiento para ustedes? O ¿cuál sería el orden? Perdón, también si quieren decir. Acá Martín dice encontrar a uno de los dos y recorrer la lista. Sí, y lo podemos desglosar, ¿no? Lo vamos a hacer para los dos casos. Acá tenemos Persia, vamos a hacer así, chucu, chucu, chucu. Vamos a sacar Z para simplificar esto. Y ahora mi pregunta es, sí, acá. Ver si, por ejemplo, decir, vamos a ponerlo en rojo. A está conectado con B. ¿Está conectado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dijo Martín, es encontrar uno de los dos, ¿no? Por ejemplo, quiero encontrar A. ¿Sí? Si es dirigido, tengo que encontrar solo A. Si es no dirigido, puedo encontrar cualquiera de los dos, el primero que aparezca. Pero el orden no cambia. ¿Sí? Entonces, voy primero buscando, ¿sí? De vuelta, era lo mismo que lo anterior, hasta encontrar al elemento que quería. ¿Sí? ¿Eso cuánto es? Buscar el elemento de la primera lista. ¿Qué orden tiene? O de B, perfecto. Muy bien, Nicolás. Y después, el segundo es, voy ciclando dentro de mi lista acá adentro hasta encontrar al elemento o terminar de recorrer todo acá al final. Sí, tipo vacío. Vacío no encontré, no sé. Vacío. ¿Cuánto me cuesta recorrer esta segunda interna, esta lista interna? O de B. Entonces esto es O de B más O de B, porque son dos búsquedas, que da igual a O de B. ¿Sí? Y en el otro caso, si es un diccionario de listas, el primero, ¿sí? Voy a borrar esto de acá abajo un segundito. Vamos a sacar un poco de... Y el segundo, de hecho vamos a dejar la representación acá abajo. Ahí. El segundo es posicionarme en A, me cuesta O de 1, pero después tengo la misma lista interna que tengo que recorrer, y eso me cuesta O de B. Qué horrible B. O de B. Y eso me queda, entonces, me queda el mismo orden. Entonces, tanto lista de listas como diccionario de listas, los dos en este caso, tienen el mismo orden. Por último, vamos a sacar un vértice.
No, nos falta sacar una elipse y sacar un vértice. Vamos por el fácil. Bueno, los dos son complicados. ¿Qué se imaginan que pasa con, si quiero, por ejemplo, borrar, vamos a borrar uno que sea complicadex. Vamos a borrar C. Quiero borrar C, ¿sí? Quiero borrar el vértice C. ¿Cuánto dicen que me cuesta? ¿O cómo dicen que tienen que hacer para borrar C? Bueno, ya voy diciendo igual. El primer paso es encontrar C dentro de estos de acá. Esto, como ya lo vimos, encontrar C es ir iterando, si es encontrarlo, que en el peor caso recorrer toda la lista, entonces encontrar C es O de B. Hasta ahí no hubo drama. Después, borrar toda la lista que esté acá dentro de C, esto lo sumo, de vuelta es O de B, como mucho, ¿sí? Porque a lo sumo tengo todos los vectores. Entonces, O de B más O de B. Y ahí terminé. Nicolás dice no. ¿Por qué no terminaste? Porque Nicolás dice en B está C. Exactamente. Nos estamos olvidando de este pequeño amiguito acá, que si no lo borramos, C va a seguir vivo a pesar de que lo matamos. ¿Sí? Entonces tenemos un problema ahí. Esto es válido tanto para dirigidos o no dirigidos, es la misma lógica, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora, lamentablemente, es recorrer todos los elementos. Acá Martín dijo una muy buena pregunta, que dijo, ¿es cuadrático entonces? La respuesta es ne, casi, pero no. Hay un peor caso que es cuadrático, y si no, no. Entonces Santiago dice, claro, hay que recorrer todas las listas. Exactamente, todas las listas. Y, sí, exactamente. Entonces, no, la macana es que tenemos que pararnos en D, recorrer todas las listas que tenga, pararnos en B, recorrer todas las listas que tenga con un iterador, borrar un elemento del iterador es O1, pero tenemos que recorrer todas las listas. Pero lo importante acá es que se lleven, y es muy importante, que no es cuadrático. Podemos pulir un poquitito mejor el número para bajarlo, y en el peor caso que sea cuadrático. ¿Alguien me puede decir en total cuántos elementos va a haber en total? ¿Sí? En esta parte, vamos a borrar esto. En esta parte, desde acá, o sea, todas las segundas listas que va a haber acá. ¿Cuántos elementos hay acá? Esta es clave para entender. ¿Cuántos elementos en total va a haber acá? Contando todas las listas internas, ¿no? Francisco dice 2. ¿Por qué 2 elementos? No, o sea, teóricamente, o sea, si tuviese un grafo de B y E aristas, perdón, de B vértices y E aristas, ¿cuántos elementos tendría dentro de esta caja? E elementos en total, Lucas dice. Exactamente, por cada arista voy a tener un nodo, o en el caso de que sea no dirigido, voy a tener dos nodos, pero que va a ser E o 2E, es lo mismo para nuestras cuentas. Así que vamos a tener E aristas acá adentro. Entonces, recorrer todo eso es E. Entonces, el recorrer toda la combinatoria de de B vértices y E aristas, o sea, hacer el for del for, es B más E. ¿Sí? Y acá hay entonces el orden de esto es B más E. ¿Y por qué digo que lo afinamos al problema? Porque acá hay un tema muy divertido que es si ¿qué puede valer como peor caso, como valor más grande posible? ¿Cuántas aristas puede haber en un grafo? Sería la pregunta del millón. B cuadrado, ¿sí? Entonces, en el peor caso,
esto me queda b más b cuadrado, siendo esto cuadrático, ¿sí? Pero ese no es siempre el peor caso. Bueno, no es siempre lo normal, porque lo normal es que no siempre tengamos un grafo completo, ¿sí? Completo que todo está conectado con todo. Lo más probable es que tengamos un grafo, de hecho, que se conecten pocos con todos. Entonces, es más correcto poner esta cuenta, que tenemos e aristas, y que ya sabemos que en el peor caso son b cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que el caso de memoria, ¿sí? Memoria no ponemos b cuadrado, porque no tenemos todas las listas completas, tenemos b más e, ¿sí? Bien. Eso es en el caso de agregar, de borrar un vértice. Y en el caso de borrar una arista, que es la última que me falta, si yo tengo que borrar una arista, ¿qué cuentas debería hacer? Vamos a sacar esto. Borrar, no sé, C con D vamos a borrar. Puede considerarse, a ver, Santiago dice, ¿puede considerarse O de B más C como una cota inferior y B cuadrado la cota superior? Sí, sí, porque acuérdense que es lo que vimos la otra vez, que el cuadrado se va ridículamente arriba. Si yo tengo, incluso que uno dice, no, pero 3b por ahí le ganan a b cuadrado. No, olvídate, b cuadrado se lo lleva puesto acá la China, ¿sí? Entonces uno en la cabeza, no, pero b más c, y si e es igual a b, entonces tenemos 2b o 3b. No, el cuadrado se lo lleva puesto, olvídense, ¿sí? El cuadrado es la cota inferior de cualquier cosa de constante acá que le podamos multiplicar, ¿sí? Ok. Para un número b suficientemente grande, pero se entiende. Bien. Entonces, última de lista de listas, o también de diccionario de listas. ¿Cuánto me cuesta borrar C, la lista CD? La respuesta es, tenemos que recorrer todo esto, que eso me costaba O de B, y tirar esto borrando el nodo, ¿sí? Es otro O de B. Entonces, es O de B más O de B, que me queda entonces O de B, ¿sí? Esto en el lista de listas. Y en el diccionario me queda lo mismo porque, diccionario de listas, perdón, me queda lo mismo porque la primera puede ser O de 1, pero después cuando tengo que recorrer la segunda lista interna me queda O de B. Entonces esto me queda igual O de B, ¿sí? En un diccionario de listas. Bien. A ver si nos olvidamos algo de la matriz. En la lista adyacente, memoria, agregar lista, ver si está conectado, sacarla. Perfecto. Vamos a diccionario de diccionario. Diccionario de diccionario. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a crear un diccionario de diccionario. ¿Cuánto me cuesta en memoria tener un diccionario de diccionario? Vamos a, bueno, tenemos acá algún valor, no me importa qué valor, C, etc. ¿Alguien se anima a decir algún? No voy a escribir el dato, voy a poner solo D. Z con H. Y H. No, voy a hacer un poquito más para... De hecho, me estaba olvidando D. D no se conecta con nadie, tenemos H y D. Bien. La respuesta es, el O de memoria sigue siendo B más C, ¿sí? Pero Jorge, ¿no tenés un problema de que el hash ocupa más memoria? Porque acuérdense que tenemos, internamente sabemos que tenemos más memoria alocada por el hash y toda la historia. Sí, meter el doble por 2. ¿Qué pasa con ese por 2? Se va, porque no es un gran número con respecto al otro. Entonces, si tenemos un factor de carga de 0,5, o sea, queremos el doble de capacidad respecto a la cantidad de elementos que tiene dentro del hash, o el triple o el cuádruple,
es una constante. Cualquier constante se desprecia. Chaca. Luca dice, ¿no podría guardar los valores como pares? Vector, vector. Y que la memoria sea O de E. Es que eso es otra forma de guardar los elementos. Pero creo que te quedaría igual. Igual no estoy seguro. Después de la clase lo pienso. O sea, cuando cortamos grabarlo lo pienso. Pero el original es diccionario, clave, y adentro de la clave, como valor, un diccionario. Como pares, es que ahora no me queda claro cómo sería, pero te podría quedar, hay que ver. Hay que ver. Pero después vemos. No me quiero divagar, pero está buena la pregunta. Lo tenemos para después. Bien. Entonces, como conclusión, volvamos a este diccionario. La memoria es B más C. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice, por ejemplo? Vamos a borrar este. Acá, el 99,9% de todas las respuestas es O de 1. No digan O de 1, justifiquen, ¿no? Un poquito. No sean ladris. Lucas dice So de 1 porque es crear un diccionario. Pero ¿qué pasa con Lucas? ¿Qué pasa si quiero agregar Z, ¿no? Si yo me dicen de agregar Z, un vértice nuevo Z y quiero que no esté duplicado o no. Acá Nicole dice O de 1 porque busca en O de 1. Exactamente. Yo primero veo si está Z, rápidamente, o sea, en este grafo, ¿no? En O de 1. Veo que no está, agregar un elemento, una clave en un diccionario es O de 1. O sea, tenemos O de 1 búsqueda, más O de 1 agregar un elemento, más 1, 1, supongamos que lo queremos adentro, cuando ya agregamos la clave, como valor le ponemos un diccionario vacío, o algo así, que también sabemos que es O de 1. Entonces, la sumatoria de 3 O de 1 es O de 1. ¿Bien? Así que agregar un vértice es O de 1. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? Vamos para atrás. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? Yo, por ejemplo, quiero agregar la arista D con A. Quiero agregar la arista de A. ¿Qué tendría que hacer? O de 1 porque busca dos veces. Primero el vértice y después la arista. Exactamente, Nicolás. Primero buscamos acá. Uf, qué mala recta. Primero nos posicionamos en la primera clave, buscar la clave en un diccionario es O de 1. Y buscar acá adentro, si ya está repetido o no, es O de 1. Agregar un elemento dentro de eso es O de 1. Entonces tenemos 3 O de 1. Y ya está. En el caso que sea dirigido, que querramos hacer la misma operación de vuelta, pero para A, esto es como multiplicar por 2, que sigue siendo O de 1. ¿Sí? No nos cambia nada hacer la operación dos veces. ¿Sí? Bien. Entonces ya vimos memoria, agregar aristas, agregar vértice, bueno, al revés. Ver si A está conectada con B, o sea, A con B. ¿Están conectados? Sí, no, tal vez sí, no. El destino lo diría. Esto es casi lo mismo, ¿no? Ya tenemos diccionario es como bastante... De hecho, si Nicolás responde básicamente la misma respuesta de vuelta, también vale, porque me paro acá en A, O de 1, busco acá si está conectado o no, O de 1, incluso devolver valor así o lo que sea, O de 1, o sea, es búsqueda, dos búsquedas de... tal cual, Nicolás lo resume más, es O de 1 búsqueda y en O de 1 búsqueda de vuelta. Ya está, dos O de 1, listo el pollo. Después, borrar una arista. Yo quiero borrar. De hecho, borremos. ¿Cuál podríamos borrar que está copada? Borremos B con D. ¿Qué pasa si quiero borrar B con D? Vamos a poner rojo así. B con D, borrado. Yo quiero borrar. Esto es una cruz de borrado. Básicamente lo mismo. Es como me posiciono acá en O de 1, busco la clave acá para borrar O de 1, lo borro. Estoy ignorando, obviamente, si supongamos que borrar devuelve el dato y no lo borro. O si lo borro, estoy asumiendo que
que el borrar el dato es O de 1, o también podría ser O de 1 por lo que cueste borrar el dato. Perdón, O de 1 más lo que cueste borrar el dato. No cambia mucho. Así que buscar, hasta pararme acá en B es O de 1 y borrar un elemento de un hash es O de 1, o sea, borrar algo es O de 1, ¿sí? O de 1. Bien, último. Quiero borrar un vértice. Último y vamos al ejercicio. Quiero borrar, por ejemplo, quiero borrar H. H, le digo, chao, fuiste boleta. ¿Qué tengo que hacer? Me posiciono acá y borro todo este diccionario, ¿no? Esto, posicionarme acá es O de 1, borrar esto podría ser O de B, en el peor caso. Y terminé, ¿no? Ya está, vamos al ejercicio. Acá dice, ¿por qué O de B? Y porque por ahí borrar todas las claves, bueno, depende de que consideres la implementación interna. Si consideramos, incluso también, es una buena pregunta, si consideramos que free es O de 1, que podría serlo, eso depende de quién le preguntes, pero supongamos que free es O de 1, entonces es una buena pregunta. Esto es O de 1. Sí, podría ser. Sí, hagámoslo así. Entonces, ¿es O de 1? Borrar el vértice. ¿Yo lo puedo declarar como terminado y listo? Acá dice, busquen los otros vértices. Exactamente, nos está pasando lo mismo que la otra vez, ¿no? Tenemos que asegurar que no solo esta entrada esté destruida, sino que donde aparezca ese vértice en las otras conexiones también. Por ejemplo, acá, H sigue vivo, ¿sí? Entonces lo tenemos que destruir de alguna manera. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Lamentablemente no hay otra, que es ir clave por clave y preguntar si acá adentro está, o sea, borrar H, ¿no? En cada una de estas. Borrar H, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta el for de borrar H en cada una de las... Bueno, ¿cuánto me cuesta toda esa operación? De buscar en los otros vértices y borrar si está. O de B, exactamente, porque esto puedo llamar un iterador, ¿viste? Hash iterar, o que me vuelva... Y el valor del hash adentro va a ser otro hash. Borrar una clave dentro de eso es O de 1. Entonces es un for B in vértices. Y el borrar es... Perdón, este es un borrar, dice ahí borrar. Es O de 1, ¿sí? Entonces, un for de B, esto es O de 1. O de B, perdón. Entonces, como conclusión, voy a borrar esto así queda acá. No solo estoy sumando estas dos partes, O de 1 más O de 1, sino que también tengo que sumar la parte que es O de B, que de buscar todo el SH en todos los demás. Y eso es O de B. Conclusión, todo esto me queda O de B. Entonces, lamentablemente, el único así valor grande que me queda dentro del diccionario es cuando tengo que borrar un vértice. ¿Sí? Que eso lo podemos ver reflejado en la tabla. Que si podemos ver, el único que queda abajo en la última línea, en la última recta, excepto también la memoria, ¿no? La memoria nos queda B más C, pero después sacar un vértice nos queda O de B. Y el resto nos queda O de 1. Bien, vamos a la última parte de la clase, donde tenemos un ejercicio, ¿sí? Y esto lo copié de vuelta acá. ¿A dónde estás? Acá. Y tengo un ejercicio, ¿sí? Donde dice, tengo dos primitivas. G vértices o grafo, dame todos los vértices. Y grafo, dame todos los adyacentes a un vértice. ¿Sí? Y pide tres cosas. A, calcular el grado B de un grafo, o sea, B, o sea, de B, que B es un vértice, en un grafo no dirigido. Calcular el grado de salida de B en un grafo dirigido y calcular el grado de entrada de B en un grafo dirigido. ¿Sí? Cuando digo grado de entrada, cuando digo grado de B, es grado de todos los vértices dentro de ese grafo. ¿Sí? Entonces, voy a dar la primera línea de código y ustedes me van a dictar el resto. Para el A, ¿sí? Vamos a hacer por B in grafo vértices.
Eso me va a devolver todos los vértices. Y de hecho, vamos a crear acá arriba grados. Vamos a crear un diccionario. Esto lo vamos a mover un poquito para el costado que me molesta. Vamos a dejarlo acá. Y esto vamos a hacer que esto es un diccionario. Chiqui chiqui. Esta es la forma en Python de crear un diccionario. Menos caracteres imposible. Bien. ¿Y acá qué tengo que hacer? Acuérdense que el grado, no sé si lo dije, el grado de un vértice en un grafo dirigido era la cantidad de adyacentes. En uno no dirigido, ¿no? Entonces, ¿qué código debería poner acá? Vamos a ir escribiendo grados, ¿qué? Acá dice, necesitas un contador. ¿Necesito un contador? Yo tengo estas dos primitivas. Esto me vuelve una lista. Los adyacentes me vuelven una lista. Y los vértices también me vuelven una lista. Y los adyacentes recibe un vértice, que lo tengo acá. Acá Luca dice, grado de b igual al len o largo, vamos a poner largo para como pseudocódigo, largo de los grafos adyacentes de b. Y este es el código. Ya con esto return grados y ya terminamos el código. Ahora, pregunta para ustedes, muy interesante. ¿El orden de esto cuál es? ¿Qué orden tiene esto? Chin, chan, chan, chan. El orden de todo esto. Bueno, igual crear un diccionario lo podemos ignorar, ¿no? De hecho, el orden de esta partecita, de este for y esta llamada. ¿Qué orden tiene? Voy a particular hacer más énfasis. ¿Qué orden tiene esta línea? No, le voy a dejar más fácil. ¿Qué orden tiene esta parte? ¿Qué orden tiene esto? Los adyacentes de un vértice, de un grafo. O sea, tengo una estructura grafo y le pido digo, dame los adyacentes de este vértice. ¿Qué orden tiene? Estoy esperando que me respuesta. Nicolás dice ODB. Estoy esperando que me digan la respuesta mágica que tiene que responder cada ingeniero. Ahí está, Lucas dijo depende. Exactamente. Depende cómo la guardes. Un poquito más prolijita la respuesta, como digamos, depende de la implementación. Y estaba buscando también, en mi cabeza también implementación podría ser válida, pero también depende de la forma de representar interna, o también es de la implementación. Depende de la forma de representar interna que tengamos en el grafo, ¿no? ¿Cuáles vimos? Un montón, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de mapear esto. Esto si tenemos una matriz de incidencia, pongamos MI, ¿sí? Era buscar los adyacentes a un vértice. Entonces esto es O de E, porque acuérdense que teníamos los vértices acá arriba y las aristas acá abajo, A1, A2, A3. Entonces, para saber los adyacentes de alguien, teníamos que recorrer toda esta columna, o sea, todo esto de acá, y esto era la cantidad de aristas que había. ¿Sí? Después, para la matriz de adyacencia, ¿qué orden es esto? La matriz de adyacencia la voy a poner acá abajo. Teníamos A, B y C, y después teníamos A, B y C, ¿sí? Tenemos esto así. Entonces, si yo quiero todos los adyacentes, ¿qué tengo que hacer? Recorrer toda la fila. También podríamos recorrer la columna, es similar. O sea, en el caso de grafo no dirigido es lo mismo. Así que, ¿y cuánto me cuesta recorrer toda la fila? ¿Qué orden es? O de B. No sé si... Sí, lo dijeron recién. Porque tengo acá... Ah, qué horrible. Porque tengo acá B columnas, ¿no? Ok, B columnas. Bien, entonces ese es O de B. En lista de listas, ¿cuánto me cuesta? Lista de listas. O sea, lista de adyacencia implementada con lista de listas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Que teníamos la listita para allá.
Y después tenemos la listita para allá, ¿no? Nicolás dice B, recorre la lista entera del vértice. Exacto, digamos, primero tengo que ver los adyacentes de B. Para encontrar a B, tengo que primero recorrer todo esto. ¿Sí? Tiki. Y después supongamos que devuelve un iterador. Eso depende medio de la... O que devuelve una copia de la lista también. Pero es O de B más O de B. Así que O de B. Y diccionario de diccionario. Bueno, en realidad vamos por partes. Diccionario de lista y después tenemos diccionario de diccionario. O. Si no lo quiere ir pensando, ya lo voy dejando completado. Diccionario de listas es la primera parte, se pone en O de 1, y después la segunda podría ser la lista. Acá Luca dice O de 1 para diccionario de listas porque devolver lo que busca. Sí, a ver, comentario ahí, pequeño comentario en el margen. Si devolvemos un iterador en el cual no pueda modificar la estructura interna, ¿sí? Porque ojo al piojo, no quiero devolver un iterador que después me borren elementos y me destruya todo. Si devolvemos un iterador que es solo de vista, podría ser esto O de 1. Si devolvemos la lista copiada, es O de B, porque tenemos que copiar la lista entera. ¿Sí? O sea, si devolvemos una copia de la lista O de B, si devolvemos un iterador que no puede modificar a la lista original, que también a veces se llama eso como una vista, ¿sí? De la lista, eso sería O de 1. Así que eso es hilar fino, ¿no? Pero entonces esto es O de 1 o O de B, dependiendo si podemos tener ese tipo de implementación ya súper particular. Y diccionario de diccionarios muy parecido, ¿sí? Es O de 1 si tenemos alguna forma de, para el segundo hash, ver si podemos tener una vista o un iterador que no modifique, o si no, vamos a tener que copiar todas las claves del segundo hash, siendo esto O de B, ¿sí? Entonces acá ya sabemos cuánto cuesta los adyacentes. El peor caso es llamar a adyacentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta? Voy a borrar esto de acá. ¿Cuánto me cuesta ahora la llamada? Vamos a borrar esto también. La llamada de toda la operación. Esto es adyacente. ¿Y cuánto me cuesta todo? Sería. Vamos a dejar así, abierto el suspenso. Voy por las rápidas, ¿no? La primera es B por E. La segunda, la matriz de adyacencia, es B por B. Y la lista de listas también. Y después acá ya empezamos a hilar fino, en donde esto puede ser B, pero no necesariamente B por B, o B solamente, ¿sí? De hecho, acá hay dos. Si estamos en el peor caso posible, donde esto es O de 1, esto es O de B, porque no tenemos nada que multiplicar. Y el otro es un comentario raro, medio raro, porque uno diría, sí, B cuadrado en el otro peor caso. Pero no, acá tenemos que aplicar lo mismo que vimos la otra vez, que era, si recorremos todo lo que está adentro en las segundas listas, ¿cuánto teníamos ahí adentro? ¿Cuánto nos costaba recorrer todo? Porque básicamente acá, todo esto, lo que está haciendo es recorrer toda nuestra estructura interna, ¿sí? Si la estamos recorriendo con esta forma, ¿sí? Estamos haciendo un recorrido de todo. Si estamos haciendo un recorrido de todo, podemos pensarlo de una manera un poco más optimizada. Incluso podemos, de hecho, podremos optimizar esta partecita de acá, de lista de listas. ¿Sí? No con este código particularmente, lo tendríamos que optimizar un poquitito, pero síganme con la historia. Si yo estoy recorriendo todos los elementos de diccionario de listas o diccionario de diccionario, ¿qué podríamos hacer de cuenta de cálculo? Nicolás dice, a mí no me quedó claro por qué en diccionario de diccionario se puede hacer en O de 1. ¿Cómo copias todos los elementos de un diccionario en una lista en O de 1? Es una buena pregunta. La respuesta es,
Para este caso particular, si yo vuelvo a un iterador, por ejemplo, ¿sí? Que no tiene modificación, el iterador, bueno, eso no lo dije, ¿no? Pero podría tener un parámetro que sea largo. Como yo no estoy iterando después con todos los elementos restantes, ¿sí? Conseguir el largo es O de 1. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, una vista, un iterador que no modifique, ya me va a dar una estructura, y si esa estructura tiene punto largo, el obtener el punto largo es O de 1. Como no estoy recorriendo, no me estoy preocupando de la verdad de cómo estoy implementando. Si tuviésemos otro ejemplo, ¿sí? Que vamos a ver, no llego con el tiempo. Bueno, lo dejo como tarea. El C. La definición del tiempo, ¿no? En este caso, como solo pedimos el largo, no nos importa eso. Entonces, el largo de un iterador es O de 1. Si el iterador, estamos asumiendo que el iterador tiene forma de pedir el largo a la lista o el hash o lo que sea. Correcto, si el iterador tiene la primitiva para pedir el largo. Correcto. Es una... En especial para parcial, ¿no? Es importante. Nicolás dice, pero la primera de punto de adyacencia tiene que copiar todos los adyacentes sí o sí. No. Justamente podemos volver un iterador, ¿sí? En realidad es súper fino. De hecho, por ahí no hace falta. Caso que tenga que copiar, listo, copia. Eso debe copiar todo y listo. Ya está, nos vimos en Disney. Caso que se podría optimizar es, ok, te vuelve un iterador o una vista de la lista, que una vista es, no se copia. La mayoría de las implementaciones no copian la lista, solo como que tienen, le haces un iterador que no modifica. Eso se llama vista. Entonces, si no recorro con la vista y solo le pido el largo, eso es O de 1. ¿Sí? Entonces, no tengo la lista, no la copié, solo creé un iterador en la posición 0 y después le pedí el largo. Toda esa operación es O de 1, o sea, varios O de 1, pero no cambié, no hice más que nada. Así que eso es O de 1. Si tengo que recorrer, ya está, eso es O de B, seguro. Bien. Y acá, como comentario es, como estamos, incluso todas estas podría decirse, podemos pasarlo a O de B más C. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es recorrer todos los vértices y todos los elementos adentro y sumando esto. Entonces es O de B más C. Incluso, si no me equivoco, esta de acá. Que sabemos que en el peor caso es B cuadrado, ¿no? Por el truco. Pero nos gusta hilar más fino, porque cuadrático por ahí es muy fuerte, muy alto, y B más C es más de talla más. Bien. Después, el B, que es calcular el grado de salida de B en un grafo dirigido, o sorpresa, es el mismo código. Porque el grado de salida, ¿sí? Es la cantidad de vértices que puede de ese nodo ir al otro. Y eso básicamente es lo que son los adyacentes. Y ahora el C, le voy a dejar el código, pero calculen el orden después. Básicamente es, para que esto lo voy a borrar. Básicamente es, tengo que ver quién es, el grado de entrada es ver quiénes me apuntan a mí, ¿sí? Es un pelincito más complicado el código, no mucho más, pero ya se imaginan cómo es, ¿no? Entonces, sería el C, sería for B in g.vértices, ¿sí? Ahí ya tenemos todos los vértices. Y después, for W in g.adyacentes. Ahora sí tengo que recorrer todo, ¿sí? Y acá tengo que hacer, bueno, tenemos grado. Y acá lo que tenemos que hacer es sumar quién a quién. Eso sí se lo puedo preguntar. ¿Quién le tenemos que sumar qué cosa? Porque estamos calculando el grado de entrada de un vértice. Es la última pregunta de la noche. Les prometo. Bueno, no les prometo, pero voy a intentarlo. ¿Alguien se anima? Acuérdense, tenemos el grado y tenemos que contar un poroto por cada vez que alguien entra a B en un grafo dirigido. ¿Qué iría acá?
sea, esto es igual a más 1. ¿Sí? Le estamos sumando 1. ¿A quién? ¿Qué iría acá? La respuesta, la pregunta sería, ¿acá qué va? ¿Qué ponemos? ¿Ponemos a B o ponemos a W? Esa sería la pregunta. ¿Alguien se anima a decir? Martín dice a B, ¿no? Y sí, porque estamos, porque estamos haciendo, le estamos diciendo, supongamos que W en este caso sea B. Che, ¿cuáles son tus adyacentes? Y me va a volver una lista que diga A. Entonces le voy a sumar acá a A un poroto. Cuando venga C, va a decir, che, ¿cuáles son? Vamos a usar con otro color. Cuando venga C, va a decir, ¿cuáles son tus adyacentes? Y va a decir A. Entonces le vamos a sumar a A un poroto más. Más 1, más 1. Cuando venga A, va a decir, ¿cuáles son tus adyacentes? No tengo. Lista vacía. Entonces no le va a sumar ningún poroto a nadie. ¿Sí? Entonces, sumándole a B, le sumamos 1 por cada vértice que lo tiene a él como adyacente. Y con eso tenemos los grados. Acá de vuelta, acá ya no hay posible optimización, ¿sí? Esto ya directamente, no puedo hacer un iterador que no de uno me devuelva el largo ni nada, porque tengo que recorrer sí o sí, no me importa si me vuelve un iterador, una vista o una copia de la lista, la tengo que recorrer y ya el orden es otro. Bien, con eso he terminado la práctica de hoy. Entonces vimos cómo calcular el grado de un vértice no dirigido, el grado de salida de un vértice dirigido y el grado de entrada de un vértice en un grafo dirigido. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de esto? Encima escribí mal ejercicio, así que vamos a, ahí está, ejer. Bueno, si no hay dudas, corto la grabación y ahora me quedo pensando en lo del diccionario con la tupla.